invitados y nosotros no. Mientras nos enfrentan como distracción, ya sin poder reaccionar, luego nos tiran al mar. Ahora sí, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Brotes Verdes. Acá estamos hasta las 12 de la noche cuidándole el programa a Ale Berco, que está de vacaciones, pero que nos dejó preparado también las primeras entrevistas de este 2024 en la segunda semana y ya en una semana clave. Mañana empieza a tratarse en el Congreso la ley ómnibus. Está el diputado Leandro Santoro para charlar con nosotros. No solamente eso, no solamente la foto, sino empezar a hablar un poco del futuro. Futuro en el corto plazo, obviamente, del peronismo, de la oposición y de lo que puede llegar a empezar a pasar en este 2024. Voy a estar con Mariano Martín toda la hora y también viene Mercedes D'Alessandro a hablar un poco de economía y también de lo que viene, insistimos, en esta semana clave donde también se va a conocer quiénes son los interlocutores de Javier Milei, del presidente, en el Congreso y también la primera medición de inflación que le cabe a Milei, obviamente, porque es diciembre y es buena parte de lo que fue el primer tramo de ese shock que viene prometiendo y viene a hacer Javier Milei. El primer tramo porque el propio presidente y los ministros, o al menos los interlocutores en el área económica que hablan por parte de Milei, hablan de una segunda estocada de lo que sería el plan de Milei. Sería porque todavía no se termina de determinar qué es lo que importa dentro de las prioridades del gobierno. Pero sí habla Milei, habló hace un rato, lo veíamos en Duro de Omar, habló ayer y empieza a marcar lo que para él es las primeras consecuencias de la inflación, muy alejado de lo que después vamos a ver le está pasando a la sociedad. Empezamos a escuchar lo que decía por estas horas el presidente Milei. Si usted mira cómo venían los números de la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre, y que eso ubicaba la dinámica inflacionaria en el 45% mensual. Claro. Si usted llega a ver un número de 30, significa que el laburo que estamos haciendo es monstruoso. Y si llega a ser de 22, decorchamos, ¿no? Una Coca-Cola. Bueno, digamos... No me diga esas cosas. Lo que quiero que quede claro que si es 30 es un numerazo. Igual es un desastre inflacionario. No, claro, y esto siente, nosotros lo tomamos en gracia, pero lo siente el bolsillo de la gente, esto lamentablemente. Pero me comprende que el logro está clarísimo, es tremendo. Sí, o sea, es lograr que algo que venía del 45 vaya al 30. Sí. O sea, tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo. Nosotros lo que estamos haciendo es un laburo descomunal para evitar que esto termine en una hiperinflación. Pero bueno, los que están, digamos, pendientes de los privilegios, evidentemente no quieren esto. ¿Hoy corremos riesgos todavía de caer en una hiperinflación, Javier? Sí. Porque por más que nosotros estamos haciendo un laburo fenomenal, mirá cuando el Congreso se pone a hacer estupideces, digamos, te pasa la factura en términos de que la licitación de bonos no la acompañaron, y eso trajo como consecuencia que el riesgo país suba, como consecuencia de eso, digamos, el dólar pega un pequeño salto. Es decir, entonces los políticos tienen que tomar conciencia que si no hacemos lo que hay que hacer, van a estar hundiendo a la sociedad en una crisis enorme y causándole un dolor verdaderamente abismal. Y que les quede claro que son ellos los responsables. Yo hice lo que tengo que hacer. Y otros que son los idiotas útiles, que hacen un foco sobre las formas, cuando en realidad es parte, digamos, de la dinámica. Porque aparte es importante tener claro que, dado la magnitud del ajuste que estamos promoviendo, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño en términos de actividad, de empleo, pobres e indigentes sea el menor posible y podamos bajar rápidamente la inflación.
Bien, incomprobable eso de cuánto podía llegar a ser la inflación. Es la retórica que arma Milei, la retórica que traía en la campaña. Se lo nota un poco más cansado, obviamente, de cómo venía en la campaña, pero el texto es el mismo. Íbamos a una hiperinflación del 15.000% y Caputo evitó una inflación más alta este mes. Vamos a charlar ahora, insisto, con Leandro Santoro, con Mercedes D'Alessandro. ¿Cuánto de eso había de cierto? ¿Qué estaba pasando ahora en la economía? ¿Qué es lo que está queriendo promover Milei? Y obviamente, ¿cuál es la resistencia a eso? ¿Dónde empieza a doler y fuerte en la sociedad estas medidas de ajuste y que se va a profundizar, como dijo el propio presidente? Y lo que el propio presidente no ve, esa repercusión en la sociedad que desconoce el gobierno, que al menos trata de evitar mencionar, de evitar contener, y lejos de esa contención, que insisto, vamos a hablar con los invitados hoy, ¿qué podría suceder para que no duela tanto? Ese dolor que se expresa, vamos un poco, veamos en este combo de noticias lo que estuvo pasando también en los últimos días, y después ya sí nos vamos a hablar con Leandro Santoro. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ves los precios en la calle? Y los precios todo el tiempo aumentan, o sea, vas al supermercado. Yo acá tengo un centro de estética a media cuadra de Alto Palermo. Los proveedores todo el tiempo me están aumentando, no podés trasladar los precios al consumidor final. Están bastante caros. Sí. ¿En qué viste que subió más que nada? ¿Qué artículo viste que aumentó más? Creo que la comida, todo en general, el transporte, la comida. ¿De dónde sos? Yo soy de Hurlingham, de provincia. ¿Y qué haces por acá? ¿Estás trabajando? Sí. Muy bien. ¿Usted cómo ve los precios? El de acá. Ah, muy bien. ¿De dónde sos? Where are you from? Bermuda. ¿Dónde? Bermuda. De las Bermudas. Bermudas. Ah, mira. Sí. ¿Y vos? ¿Y cómo ves? How do you see the prices here in Argentina? ¿Cómo ves los precios en Argentina? They're going up. Van muy arriba, dice. Y sí, exactamente. ¿En qué artículo especialmente? Which is the most expensive thing? ¿Qué es lo más caro? Food prices gone up. Like vegetables have gone up. Like I was here a year ago and it was cheap. Comida y vegetales. ¿De dónde sos? De San Juan, De San Juan. pero vivo en Alemania. ¿Cómo viste los precios? Bien. Bastante bien. Bien, o sea, ¿no te aumentó, digamos, la comida, el transporte? ¿Podés afrontar ese costo? Sí, puedo afrontarlo, por suerte. Pero sé que hay mucha gente que lo está pasando mal, pero ¿cómo no vamos a recuperar? Si no, ¿cómo no vamos a recuperar? Altísimos, pero es lógico. ¿En qué producto siente que impactó más el aumento? En alimentos, en los bares, en el transporte todavía no se sintió a fondo, se va a sentir, sí. Pero es lógico porque estaba todo desencajado. Además era una irrealidad. Y esto es el producto de lo que va a venir y va a ser más duro todavía. Y está medio complicado todo, ¿viste? Buscando marcas, pero bueno, quiero creer que con la mayoría que viene algo mejor en algún momento, qué sé yo. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el Compre Nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. Bien, ahí veíamos un poco que evidentemente en parte de la sociedad todavía está esto de hay que sufrir al principio. Evidentemente en las elecciones también se vio que ese discurso pegaba. Yo estoy con Leandro Santoro, gracias por venir, Leandro. Y también se suma Mariano Martín a la mesa a charlar un poco y después a darnos data de cómo va a ser la presentación mañana de parte del gabinete en el Congreso de la ley ómnibus, la defensa en realidad de eso. Bueno, veíamos recién en el combo, todavía hay esto de se necesita una inflación del 30% para estar mejor. Evidentemente esa parte de la campaña de Milei todavía se sigue defendiendo por parte de los que lo votaron. Es que pasó muy poco tiempo, Darío. Es lógico que la gente que lo votó con esperanza siga teniendo ilusión. Por más que nosotros digamos, ya está todo claro, las cartas están echadas sobre la mesa, ya sabemos en qué termina porque lo vivimos en el 76, porque lo vivimos en el 90. Hay mucha gente que tiene derecho a creer. Es difícil para los que hacemos política y para los que tenemos los pies sobre la tierra por ahí entenderlo y aceptarlo, porque a mí me choca también cuando veo gente humilde que dice no, esto era una irrealidad. Había que acomodar los precios. Algunos dicen precios relativos, se ve que saben un poco más, otros te hablan de una ficción populista y qué sé yo. Es difícil porque uno sabe que atrás de eso existe el aprovechamiento de un sector del establishment argentino y del poder económico
para plantear un proyecto de país donde no hay lugar, ni para los sectores populares ni para las clases medias. Entonces es como ver, viste, a la víctima festejando los argumentos de su verdugo. Pero bueno, esa es mi visión. Y la verdad es que uno lo peor que puede hacer en este caso es tratar de proyectar sus propios valores o su lectura de la realidad en los demás de manera imperativa. Tal vez los pueblos tienen que pasar por la experiencia, aunque nos parezca insólito, de volver a ver un gobierno neoliberal que desregula la economía, que endeuda, que hace mierda a la industria. ¿Qué querés que te diga? Y hay que acompañarlo. Sí, hay que acompañar ¿qué? A la gente. A la gente. Ese que vos estos días decías, claro, no porque tenga legitimidad el gobierno no se puede, o hay que dejar que sea. No, por supuesto. A ver, yo creo que son dos cosas, hay que entender los roles, ¿no? Yo voy a decir lo que pienso, de bien a las encuestas o de mal. Pues me formé toda la vida para esto, soy un militante popular y tengo perfectamente claro qué pasa en un país cuando vos desregulás la economía de esta manera, cuando vos abrís las importaciones y desregulas todo. Lo tengo perfectamente claro. Ahora, al pueblo uno no puede profesorearlo. A mí esos dirigentes políticos que vienen y todo el tiempo están profesionando al pueblo, no en el debate político en el Parlamento, donde es lógico, viste, a ver qué sabes vos, qué sé yo, cómo confrontamos argumentos, sino la lógica de pararse del pedestal para decirle al otro, ¿te das cuenta que yo tenía razón? Eso me parece que nos hace perder vínculo con la sociedad. Yo creo que hay que acompañar a la gente y tratar de ser comprensivo con aquellas personas que todavía tienen ilusión, aunque para nosotros sea difícil de aceptarlo. ¿Se entiende? Sí. Lo que no significa que en el Parlamento no tengamos que decirle a los responsables de esto que están haciendo un desastre en la Argentina. Pero ya sabemos cómo termina. Lo pasó en el 70 y está pasando ahora como pasó en los 90 también. Así que alcanza con ver un video de Tato Bores. ¿Y qué es lo que puede pasar en el Parlamento? Porque, bueno, ya esta semana empieza a tratarse y las discusiones no llegan siempre a la sociedad, después se va, evidentemente, aunque Milei diga que no quiere negociar, se va a terminar negociando. ¿Qué ves que pueda suceder ahí? Bueno, yo creo que ahí va a haber dos debates. El debate de fondo que vamos a tratar de impulsar nosotros, sobre cuál es el modelo de país que se consigue con este tipo de política. Y va a haber un debate que va a tener mucho que ver con el resultado final, que va a ser el debate por las formas. Si el DNU sí, si el DNU no, si delegación de facultades legislativas sí, si delegación de facultades legislativas no, si es por 2 años, si es por 4, y por ahí puede que transiten una buena cantidad de diputados que van a ser los que finalmente van a tener la llave para que el proyecto se apruebe o no se apruebe. Los que discutan las formas. Me da la sensación hoy. No es esta la manera, que no sea de una ley, claro. Yo creo que los diputados radicales no pueden permitir bajo ninguna circunstancia que se privatice el Banco Nación, que se privatice YPF, que se privatice Aerolíneas Argentinas. Creo que nadie puede estar de acuerdo, ni siquiera los del PRO, con la reforma de este sistema electoral que están proponiendo, porque eso destruye la representación de las minorías, impide la aplicación de la ley de cupo femenino. Creo que ninguna persona de bien puede estar de acuerdo con las formulaciones que han hecho sobre las reformas, algunas por lo menos reformas al Código Penal que son verdaderamente escandalosas. Hasta el diario Clarín salió a decir que la reunión de 3 en una esquina era una barbaridad. Y creo que hay algunos temas que son de verdad, de fondo, que puede ser que generen ruido en un sector de la oposición no peronista que se quiera hacer sentir. Dicho lo cual, me da la sensación, porque yo noto una lógica demasiado especulativa en la dirigencia política, que muchos de ellos van a tener temor a oponerse abiertamente al clima de época que estamos viendo y que entonces probablemente dependa de la muñeca del gobierno para negociar con esos actores si consiguen o no consiguen el número mágico de 129 para aprobar esta ley. Esa es la sensación que tengo hoy. Habrá que ver. Yo en el transcurso de estos días he visto al radicalismo girar. Recién lo pasaba Pablo en el programa anterior, Pablo Dugan, un recorte del presidente del bloque del radicalismo que tenía una postura mucho más cercana al gobierno de Milei y a medida que van pasando las horas se va encontrando en una posición de mayor dificultad para justificar ese acompañamiento. Habrá que ver qué es lo que sucede, cómo se mueven ellos. Las declaraciones de Milei de ayer no ayudan, obviamente, a construir consenso. Que le diga a los diputados traigan sugerencias es una falta de respeto, es otro poder de la República. Los diputados hacemos correcciones o modificaciones. No le sugerimos al dictador qué tipo de decreto sancionar. Así no funcionan las cosas. Pero bueno, también hemos visto a lo largo de los años que muchos diputados se acomodan y muchas veces incluso votan en contra de sus convicciones íntimas porque suponen que es lo que le conviene en ese momento. Leandro, yo quisiera ir un paso atrás, porque recién escuchábamos en la introducción a Javier Milei, escuchábamos la opinión de los entrevistados de los móviles de C5N, y
quiero hablar por mí, muchas de las cosas que nos están sucediendo tienen como un aroma distópico, cuestiones que realmente no las podemos creer. Pero pregunto para la discusión interna, el diálogo dentro de Unión por la Patria. En algún momento, no quiero ni siquiera hablar en términos de autocrítica, pero en algún momento yo me imagino que la dirigencia de Unión por la Patria procesa esta distopía que creo que muchos sentimos, y en algún punto se debe decir, bueno, ¿cómo se llegó a esto y qué hicimos nosotros o qué dejamos de hacer? Por lo menos como con vistas a lo que pueda suceder en 2027, lo que pueda suceder en las elecciones de medio término. ¿Cómo están procesando en Unión por la Patria este escenario después de la derrota electoral? Bueno, yo te cuento cómo la proceso yo, por lo menos, porque no te puedo decir cómo la procesan cada uno de los compañeros, porque he visto que lo hacen de manera diferente. La política argentina no tiene espacios orgánicos para dar estos debates. Y creo que eso ya es un problema. Exactamente, eso es parte del problema. A ver, yo vengo insistiendo con que nosotros me parece que desviamos la atención de dos puntos que son claves y medulares y que explican el surgimiento de estas ultraderechas. En primer lugar, me parece que había que haber hecho una reflexión más profunda acerca de qué significa tener un Estado presente, ¿no? Y hablar de la eficiencia y hablar de la necesidad de repensar formas de instrumentar políticas públicas que le lleguen a la gente. O sea, hay algo ahí con la aparición de un Estado que tenía muchas ambiciones pero que no cumplía con sus objetivos, que debimos haber visto y que tenemos que ver porque es un problema global del progresismo en el mundo, que genera insatisfacción en los sectores populares. Dice, che, pago muchos impuestos, vienen malos servicios, la riqueza no se redistribuye, hay un compromiso supuestamente para garantizar un estado de civilización más equilibrado y no se consigue. Y el segundo punto para mí es el tema del esfuerzo individual y el mérito. Le entramos mal ese debate. Porque mucha gente termina pensando que cuando nosotros defendemos las políticas públicas que permiten que la gente progrese, no estamos valorando el esfuerzo personal. Y entonces eso ha permitido que la derecha utilice esa equivocación argumental nuestra, dando la vuelta y construyendo una suerte de contradicción entre la Argentina que produce y la Argentina que vive de planes. Y nos pusieron a nosotros en esa lógica. Y en lugar de salir rápido y airosamente de ese debate, un debate que nosotros podíamos haber ganado perfectamente, nos enredamos diciendo que el mérito, la meritocracia, y viste, cuando nos quisimos dar cuenta, parece que defendíamos solamente los intereses de las personas que vivían del Estado directamente. Faltó creatividad también, porque quiero decir, a veces a uno le da la impresión de que el progresismo, el peronismo, el kirchnerismo también, se paró durante mucho tiempo en un piso de derechos y no buscó de qué modo volver a concitar adhesión, volver a enamorar, volver a generar mayorías. Sí, la creatividad hace a la comunicación, hace también a la innovación en términos de políticas públicas, pero yo creo que lo que falta es profundidad, más que creatividad, ¿no? Es como decir, che, falta actitud, sí, pero también falta aptitud, ¿no? Profundidad. Si nosotros creemos, como creemos, yo sigo creyendo, obviamente, que el Estado tiene que cumplir un papel en la redistribución del ingreso y hay que repensar los instrumentos. Si nosotros creemos, por ejemplo, que una sociedad justa es una sociedad con movilidad social ascendente, entonces me parece que tenemos que ser conscientes que la gente tiene que percibir que lo que el Estado y la sociedad hace está equilibrado y se corresponde con el sacrificio que esa persona hace. Cuando eso se empieza a romper, y te digo que ha pasado en todo el mundo, porque vos escuchás, por ejemplo, los debates de Trump en los Estados Unidos y decían que no gane Biden, porque los demócratas aplican políticas públicas que benefician a los extranjeros, que terminan cobrando del Estado más de lo que cobran los trabajadores norteamericanos. Lo escuchás y no lo podés creer. O sea, yo estoy seguro que por ahí muchos que me lo están escuchando ahora dicen, no es una exageración, de ninguna manera. Los planeros. Exactamente, te lo juro por Dios, es una cosa insólita, insólita. Los tipos construyeron una narrativa que además es global, ¿no es cierto?, que apunta a la movilización de las pasiones bajas del ser humano, que trabaja sobre la fake news, que trabaja sobre los prejuicios. O sea, toda la estructura de prejuicios de la cultura occidental está bien expresada en el ideario libertario liberal, que se expresa de distintas maneras en los distintos países del mundo, pero con una coincidencia increíble a la hora de formular, por ejemplo, ejemplos. Sí, me quedé pensando en esta crítica, o Mariano usaba la palabra autocrítica, de, bueno, ¿qué reflexionamos, decías, desde Unión por la Patria, qué es el Estado? Y para adelante, porque tiempo de reflexiones hay, de hecho, vos decís, no reflexionamos, pero se reflexionó un montón, se discute un montón, sos un tipo que está discutiendo de política seguro un montón, así que no es que no hubo instancia de sentarse a charlarlo.
Pero ¿qué viene? ¿Qué puede venir? ¿Cómo vienen esas instancias a concretarse, a materializarse en esa comunicación que decís que falta para contarle a la sociedad qué otra alternativa hay a lo que viene? A futuro, pensando en futuro, ¿dónde se puede también, para que sea una Perdón, Darío, y también te agregaría si va a ser más colectivo esto, porque la verdad que uno puede celebrar que individualmente Leandro aborde esta problemática, la discuta, la ponga en el ojo público, pero uno no percibe que los principales accionistas de lo que fue la experiencia de Unión por la Patria en el gobierno lo estén haciendo en el mismo nivel. Uno de los principales problemas de la política argentina es que la vanidad y el narcisismo sobredeterminan las relaciones políticas y personales. Y no es que pasa con la primera línea, no es que las primeras figuras son las que no se bajan del pedestal. Segunda, tercera, hay una cuota de vanidad y de narcisismo que uno lo está viendo en este momento, donde pareciera ser que algunos dirigentes están más preocupados, ¿viste?, en posicionarse personalmente que en tratar de construir colectivamente una solución. Y esto me parece, no voy a hacer nombre, pero porque además creo que cualquier persona que comete este error se puede rectificar y puede trabajar para lo colectivo rápidamente. Segundo, creo que hay un debate sobre el poder. Mirá, yo tengo una diferencia con algunas voces de mi espacio que plantean soluciones frente a lo que está pasando, básicamente porque percibo hace mucho tiempo que hay un sector importante de la sociedad que nos tiene mucha bronca. Así como nosotros le tenemos mucha bronca al electorado que lo votó a Milei, hay un sector del electorado importante que le tiene mucha bronca al kirchnerismo o al panperonismo o al peronismo. Y tengo la sensación que es imposible estabilizar cualquier proyecto político con este nivel de bronca y de resentimiento. Que se necesita una reconciliación, que los discursos de decir, bueno, volvimos mejores y nos fue mal, entonces hay que volver peores. Sé que el que lo dijo medio en joda, medio en serio, así que no es una referencia a él, pero creo que eso a veces está flotando en nuestro espacio. Creo que comete la imprudencia de no darse cuenta cómo nos ve, no el adversario, cómo nos ve un sector importantísimo de la sociedad. Y creo que ellos cometen el mismo error, Milei comete el mismo error, Milei no se da cuenta que el hilo es corto, que hay un sector de la sociedad que no le cree y que no lo va a acompañar, que no hay margen para hacer bravuconadas. Entonces creo honestamente que la Argentina va a tener que discutir en serio cómo construye primero una reconciliación y cómo después construye un sistema de decisiones que le permita salir racionalmente de los problemas que tienen. Se habla mucho, por ejemplo, de la experiencia israelí para resolver la situación inflacionaria. Israel tenía también un proceso hiperinflacionario muy jodido, pero identificó un problema concreto que también tiene la Argentina. Hay algunos problemas que tiene la Argentina que no tiene Israel, pero hay uno que sí tiene, que es la lógica indexatoria de la economía. Había una corrida permanentemente por indexar salarios, contratos, cuentas bancarias, o sea, había una especulación permanente y además una necesidad de cubrirse para atrás que hacía muy difícil que se pudiera frenar la inercia inflacionaria. ¿Cómo se construyó una salida, un principio de salida? A partir de un acuerdo político entre partidos que pensaban distinto y entre sectores sociales y económicos que tenían intereses contrapuestos. Entonces hubo un acuerdo político que permitió hacer un acuerdo de precios y salarios y desindexar escalonadamente la economía. Este es un problema que Milei no ve. El problema de la inflación es un problema monetario, sí, pero no solamente monetario. Hay un problema con la escasez de divisas, hay un problema con el endeudamiento excesivo y hay un problema con la inercia inflacionaria que no se desescala provocando al otro, o ignorando o insultando al otro, o descalificando al otro. Se desescala necesariamente en el marco de una mesa de concertación. Entonces yo creo, cuando te decía, veamos que hay un sector de la sociedad que lo peor que le puede pasar es que gobierne el otro sector, por un lado, y por otro lado, veamos también que tenemos un problema con las expectativas que tenemos sobre la economía y sobre la sociedad, que nos obliga a tener que avanzar hacia un proceso de reconciliación, tal cual lo plantea Lula en Brasil. Lula es el primero que dice, yo antes de darle de comer al pueblo brasilero, tengo que reconciliar al pueblo brasilero, porque con esta fractura es imposible, por eso dio las señales que dio de apertura hacia los tipos que lo habían metido en cana. Sí. Entonces, desde el armado mismo del gobierno. Sin querer aburrir y terminando acá, para mí hay que proponerle a la gente que empiece a pensar la posibilidad de encontrar una salida que sea distinta
a la que nos imaginamos en algún momento cuando pensamos que teníamos un Estado más fuerte del que tenemos, o que teníamos más dólares en el Banco Central de los que verdaderamente tenemos, o más respeto y más prestigio de la sociedad del que verdaderamente tenemos. Es una dificultad que deberían asumir todos los partidos democráticos. No solo que no aburre, sino que es verdad que hay muchos empezando a ver qué es lo que viene, cómo se arma, la lectura del pasado para lo que viene, pero a veces en el día, y ahí se pierde el día a día. Por eso quiero volver al DNU, que evidentemente el DNU, la ley ómnibus es de ahora mismo. Pero primero escuchemos a uno de los interlocutores que eligió el gobierno, que es en este caso José Luis Espert, en defensa de Javier Milei. A ver. Que se va a poner a casi todo, el resto de los bloques con modificaciones sin duda van a empujar una ley que es crítica para los argentinos. Acá hay que dar vuelta a la página, apuntar para adelante, hay un cambio grande de meridiano en la discusión de la Argentina, acá hay que apoyar las ideas de la libertad, del sentido común que empujan el presidente. La modificación de la fórmula para los jubilados al eliminarla, ¿eso lo van a conseguir? Vamos a ver. Mañana comienza el plenario, ahí vamos a ver cómo avanza cada uno de los artículos. Bueno, pero eso significa que no tienen la ley ómnibus asegurada para la sanción. La ley ómnibus yo creo que es altamente probable que salga, puede haber modificaciones en algunos artículos. Bien, ahí, Espert, ¿qué viene a cambiar en esto de la estructura o del fondo que decías recién, el DNU y la ley ómnibus? ¿Qué viene a buscar? No lo tengo claro. A ver, no tengo claro... ¿Qué sectores viene a tocar? Pero acá son dos cosas, ¿no? A ver, ellos hablan con un nivel de prepotencia como si tuvieran 200 diputados. Y de autosuficiencia, a mí me hacen solamente sugerencias, yo no negocio nada, no me toquen la ley. Este fin de semana hubo varias declaraciones en esa dirección, ¿viste? Tildando de coimeros a los legisladores, diciendo idiotas útiles. Claro, o tienen algo arreglado por abajo de la mesa que uno desconoce, o lo que estamos viendo es un nivel de impericia extraordinaria. No sé qué va a pasar, veremos. Yo también me voy a sorprender con todo el público, siendo que soy diputado nacional, viendo cómo se comportan algunos de los colegas que yo respeto, que no son de mi partido, pero que respeto, al tratar de explicarme cómo van a hacer para acompañar no solamente este proyecto, sino un gobierno que pretende cerrar el Parlamento por 4 años, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para votar delegaciones de facultades legislativas durante 4 años y después seguir yendo a laburar al Congreso? Claro. Es raro, ¿viste? Entonces no termino de entender. Y después lo que estamos viendo, en términos de tu pregunta final, en realidad los tipos tienen un plan de negocio. O sea, vos vas viendo ley por ley, y yo me he dedicado en los últimos días, te podría decir casi con exclusividad a esto, y siempre encontrás el truco, a veces muy fácil, a veces tenés que escarbar un poquito más, pero es increíble cómo los tipos convencieron a un sector de la sociedad que lo que estaban haciendo en realidad era eliminar barreras y restricciones burocráticas para favorecer la libertad, cuando en realidad lo único que están haciendo es laburando para que los vivos de siempre se lleven una porción más grande del mercado. Entonces, y vamos a la ley de bosques, a la ley de glaciares, a la ley de fuego, a la ley de pesca, a la ley de hidrocarburos, que las modifican en esta mega ley. Así con cada una de las cosas que han hecho también en el DNU, ¿viste? Liberemos el mercado de la medicina prepaga para que compitan. Es obvio que en un mercado tan concentrado como el nuestro hay cartelización y la consecuencia es que la gente paga el doble al mes siguiente. Bien, nos metemos en economía, así que la vamos a sumar a la doctora Mercedes de Alessandro. Vemos un poquito esto de la... O si no, que se siente directamente, no que entre... Bueno, vamos a ver un poco las repercusiones en precios de lo que fue esta apertura total que se está dando en la economía. Precios, por supuesto, un desastre. Esto no está ni planeado ni nada, porque yo justo pasaba y quise... No es actriz. Exacto, quise expresarme, los vecinos de acá me conocen. ¿Cuánto hace que vive en este barrio? Y ya va a ser más de 15 años. Recién vino de la panadería. Bueno, en la panadería compré hoy medio de pan, lo pagué casi 1.000 pesos. ¿Rosca de Reyes? No, imposible, imposible. Verdulería gasté 3.400. No traje casi nada. Así que bueno, esperemos que esto vaya cambiando y sobre todo el tema comida. Todo terrible. Es un afano todos los días. Entonces, ¿jubilado? Gracias a Dios hoy tengo otros recursos. Si no, no podría. ¿Qué es lo que más le preocupa de todo lo que está pasando? No me voy a gastar 20.000 pesos acá recién en 2 cosas. Afano. Todo. Esto no puede durar 90 días ni en pedo. Yo no sé quién lo votó a esta gente todavía, no lo puedo creer. Me vuelvo loco todos los días, la verdad que me vuelvo loco todos los días, pero lo votaron.
Yo no lo voté seguro. Sí, preguntás más. O sea, la realidad es que estás más al tanto de eso. Disculpa. ¿Cómo ves la situación? Ya te dijo, la situación económica. No, complicada. La realidad es que sí. ¿Tienes trabajo? Sí, por suerte sí. Pero bueno, la verdad que mi rubro, trabajo en cine y está bastante desestabilizado. ¿Sos actriz o trabajás en una distribuidora? Productora. Sí. ¿Y les preocupa, por ejemplo, lo que se habla del tema de la cultura, el cierre del Fondo Nacional de las Artes, el Inca? Sí, la verdad que estamos muy preocupados, estamos intentando que se reconsidere, la verdad es esa. Bien, ahí está, se suma Mechi y Alessandro. Bueno, Mechi, ya nos estábamos metiendo en economía. Quiero pelotear un poco esa parte con vos, pero estábamos recién, primero la macro. ¿Qué cuestiones estructurales se vienen a discutir en este verano? Ni siquiera en toda la presidencia Milei. No, en este verano, o sea, ya estamos a menos de, bueno, casi un mes de la presidencia Milei. En 2 días se cumple un mes. Y ya tenemos los primeros datos, las primeras señales que podemos atribuirle algunas de las medidas de él. Se espera para estos días que la inflación esté rondando los 30 puntos. Él hizo estas declaraciones el domingo cuando se bajaba del avión de la Antártida, diciendo que si nos daba 30 había que levantarlo en andas a Caputo, ¿no? Que era un numerazo, porque todos esperaban más. Que es una estrategia que viene usando desde el día de su asunción, ¿no? Decir números escalofriantes para que después uno se conforme con números tremendos. Bueno, acá tengo un experto en el mercado laboral también, ¿no? En el mundo del trabajo. Sabemos que un 30% de inflación, que es el número que está en las cabezas de todo el mundo, puede ser un poco más, un poco menos, para estos días, con los salarios congelados en todos lados, no solamente los trabajadores formales, sino también los trabajadores informales, las jubilaciones que también han perdido poder adquisitivo, todo lo que está atado a las jubilaciones, la asignación universal por hijo, no sé, todo el potenciar trabajo, etcétera, estamos viendo una transferencia de recursos brutales, de ingresos brutales de los sectores trabajadores hacia la casta, ¿no? Lo que nos esperábamos que fuera totalmente al revés. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ya estamos viendo una amplificación de las brechas de desigualdad, ya estamos viendo un mayor empobrecimiento. Muchos seguidores de Milei te dicen, bueno, pero eso venías arrastrando del gobierno anterior. Seguro que sí, porque veníamos con indicadores muy malos de inflación, pero lo cierto es que la primera medida que toma Caputo, ese día que graba 10 veces el mensaje a la gente, es una devaluación, y esa devaluación se traslada a los precios. Y si no subió más todavía el nivel de precios en estos días, es por la caída del consumo, que también tuvimos ayer domingo. Se publicó un índice que es chiquitito, que habla de las ventas minoristas, que lo publica CAME, que no es una consultora del Che Guevara ni nada por el estilo, ¿no? CAME es un think tank bueno, es la Cámara de Mediana y Pequeña Empresa, pero digo, el equipo que hace estos estudios trabaja para el empresariado PYME y muestra una caída de las ventas en los primeros días de enero de alrededor del 13%. Ese 13% es 4 veces más lo que cayó en todo el año pasado, es decir, en todo el 2013. Y a mí lo que más me llamó la atención es que el mismo informe dice por momentos, bueno, pero se puede atribuir la caída del consumo que gente que adelantó compras en noviembre porque se veía venir algún problema y no sé cuánto. Y otros que dicen, no, bueno, pero diciembre es un buen mes porque vienen las fiestas, viene Navidad, entonces todo el mundo está en los aguinaldos, se gasta los últimos cartuchos que tiene. Pero los dos rubros que vemos que cayeron en este índice, que a mí me llama la atención y creo que a todos nos van a llamar la atención, es alimentos y farmacia. Alimentos cayó 19,8 y farmacia 19. Los dos sectores que son, digamos, de un consumo para las familias prioritarios. Insustituible. ¿No? Insustituible, exacto. No son regalos de Navidad, quiero decir. No es que adelantaste la compra de los juguetes, de un cuadernito, algún regalito, no. O sea, esto es comida y medicamentos. Ahí te quiero preguntar a vos, Mechi, y abrirlo, obviamente, a discutirlo, que vos pensaste ahí el IFE en un momento de, obviamente, crisis, empezaba la pandemia. Entonces empezabas a ver con los datos que tenían quiénes son los primeros que sufren en un momento así. En una caída importante del poder adquisitivo como se está dando en este verano, en esta primera estocada del plan Milei, ¿quiénes son los que realmente van a sufrir? No digo en términos generales, obviamente, los trabajadores, eso, pero ¿dónde están esos, vos me dirás, esas industrias que quedan muy atrasadas? No sé, ¿quiénes son los que realmente
la van a padecer. El núcleo que más va a padecer esto son los hogares que están a cargo de mujeres con niños y niñas pequeños que tienen el mayor problema de ingresos, que hoy tienen la asignación universal por hijo, que se le ha dado un refuerzo a la asignación universal por hijo, pero que igual ese refuerzo ha quedado muy por detrás del aumento de precios y además cuya canasta de consumo está orientada a la comida, a la alimentación. Sí, sí. A la alimentación, a la vivienda, a vestimenta, a transporte, todos sectores que vemos unos aumentos muy fuertes. Entonces, ese universo es el más empobrecido, es el núcleo de la pobreza, trabajadores informales también, personas que hacen changas, bueno, se habla mucho de la economía popular, ¿no? Hay sectores de la economía popular que, bueno, que cuando baja el poder adquisitivo de la clase media también ven perdida su posibilidad de vender algo en la calle, de poder ir a hacer alguna reparación. Las trabajadoras de casas particulares, las empleadas domésticas, una de las primeras cosas que recorta la clase media cuando no tiene los ingresos suficientes es la cantidad de veces que viene la señora que ayuda en la casa, ¿no? Sí. Hay mucho de esto de lo que más va a sufrir es la clase media, en realidad no, la clase baja, la que más sufre. Ahora quiero que vayamos al tema CGT porque empieza a discutirse también mucho, o empieza una discusión de temas salarios, pero ¿de dónde salen después? Si están estos sectores, son los que más van a sufrir al principio. ¿Qué nuevas dirigencias? ¿Qué nuevos dirigentes o nuevas voces? ¿Qué es lo que empieza a pasar en política? En esto que charlábamos recién, de que muchos no hablan o se esconden. Primero me cuesta mucho hablar de los que sufren en tercera persona. Obviamente que hay mucha gente que va a sufrir muchísimo más de lo que sufro yo, pero digamos, todos estamos haciendo reorganizaciones de nuestros gastos familiares. Y todos tenemos gente cercana. O sea, mi vieja, si no la ayudo yo, ¿entendés? Con los remedios, es imposible. Yo, no sé, entiendo que hay un sector de la política que vive aislada y que no se da cuenta que cuando vos devaluás 120% la gente tiene que elegir qué remedio tomar. A mí no me sorprende. Yo sabía que esto iba a pasar. Lamentablemente tengo que decirte, obviamente lo advertimos en la campaña, pero tampoco, como te decía recién, nos vamos a poner a profesorear. Ahora creo que lo que hay que hacer es acompañar a todo el mundo y los que estamos en política tenemos la obligación de tener muy presente el sufrimiento de todos los sectores populares. Creo que solamente los que no van a sufrir son los que tienen ingresos fijos en dólares o que tienen la posibilidad de modificar sus ingresos a partir de cómo evoluciona el tipo de cambio, ¿viste? Los sectores exportadores o algún sector vinculado indirectamente a ese sector de la economía. Pero después de todo lo que tenemos ingresos fijos, los que tenemos ingresos en pesos, ni hablar los trabajadores informales y los que van a perder el laburo, que es lo que más me preocupa, la van a sentir en la piel, la vamos a sentir en la piel, de distinta manera, pero la vamos a sentir todo porque la sociedad donde el que tenés al lado no puede morfar, por más que vos tengas para morfar, es una sociedad de mierda donde vos no podés sentirte feliz. Es muy difícil sentirte bien si el que tenés al lado... No, obvio, pero sí empieza esta lectura de... Lo veíamos. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con la clase media? Te tocan la prepaga, es un problema enorme, ¿no? 70% va a acumular en los próximos 2 meses. Te tocan el colegio de los pibes, es un problema enorme. Te tocaron la nafta, es un problema enorme. Te tocan los seguros, es un problema enorme. Los salarios están quietos y bueno, son los que van a ver más rápido la necesidad de tener que hacer ajustes sobre los servicios que dan el confort en la vida en las ciudades. Los intereses de la tarjeta de crédito. Entonces, todo el está pasando financiero. Eso. Ahora, mi preocupación, ¿sabes cuál es? Vos decías, bueno, ¿cómo surge una alternativa a esto? Yo creo que acá hay 2 debates. Hay un debate de contención y de acompañamiento y hay un debate de corte intelectual. O sea, me parece que hay un problema con la izquierda o la izquierda democrática. La izquierda, cada vez que me meto en este terreno sé que es difícil porque compañeros dicen, no, la izquierda no existe más. Para mí sí, hay como... Las ideas se siguen organizando en 2 campos, ¿no? Con un centro, pero hay una izquierda, una derecha, un centro izquierda, un centro derecha. Y creo que la iniciativa política que ha tomado la derecha en la Argentina y en el mundo llevó la discusión muy a la derecha al punto tal que la centroizquierda o la izquierda democrática no encuentra argumento ni línea
para poder conectar con la sociedad, más que describirle lo que la sociedad ya está viviendo. Uy, mirá, está pasando esto, está pasando lo otro. Sí, en eso que decía Leandro, a mí me parece que es interesante lo que dice, porque nosotros acá estamos describiendo, ¿no? Te van a tocar la preparación, todas cosas que la gente ya sabe. Ahora, lo que, pensando, ¿no? En esto que veníamos charlando, yo creo que lo que no sé, lo que también nos trabajaron en la cabeza es que es el único plan. Claro. Pareciera que es la única alternativa, ¿no? Hay que hacer esto porque Milei lo dijo en todas sus alocuciones. Si no me dejan hacer esto, volamos por el aire, vamos a una crisis de magnitudes bíblicas, viene una catástrofe, una hiper, etcétera. Y la verdad que no, Lo que tenemos es que nos ha costado construir esas alternativas políticamente, llevarlas adelante, pero si miramos para el costadito, un poquito arriba en el mapa, tenés a Lula, que acaba de promulgar un impuesto a los ultra ricos con el que va a recaudar 6.000 millones de dólares. Nosotros tuvimos un impuesto a las grandes fortunas, se votó en el Congreso de la Nación, Leandro participó de eso también. Tuvimos el ingreso familiar de emergencia, como decías, que es una forma de también contener el efecto de una crisis en los sectores más vulnerables y más postergados. Se podría también pensar en un montón de regímenes impositivos para mejorar la recaudación y hacerla más progresiva en vez de estar recortando el gasto como propone el gobierno de Javier Milei. Entonces digo, y esto por decir 2, 3 cosas, se habla de los regímenes de promoción industrial y no se está discutiendo Tierra del Fuego, se habla de la casta. Y yo me pregunto, ¿qué casta se vio afectada por ahora con respecto a esto? La casta de los supermercadistas y los distribuidores de alimentos, que la levantaron en pala desde que empezó la pandemia hasta ahora, mientras la gente se moría de hambre y las ollas populares estaban ahí tratando de hacer rendir 2 paquetitos de fideos. Estos tipos la levantaron en pala. Hoy tienen en los DNU también aumento de precios, todas cosas que los benefician. Las telecomunicaciones lo mismo. En el mundo se está discutiendo un impuesto del 15% para las telecomunicaciones y acá se está regulando para que Elon Musk, que lo felicita a Milei día por medio en Twitter o se tiran flores, se quede con nuestra industria satelital. Tenemos las farmacéuticas, que hoy le estamos desregulando todos los precios. Digo, hay sectores que ganaron muchísimo dinero, que ganan mucho dinero, que van a seguir ganando dinero, que son parte de esta casta y que se está llevando todo ese beneficio que los demás están sufriendo con estos arreglos que decía Leandro, de estar tocando un poquito el centavo y ayudando a mamá, papá, a quien sea. Ahora, perdón, yo quería retomar una cosa que decía Darío recién. Bueno, cómo se ponen al frente las dirigencias opositoras o cómo se reestructura la oposición. Y hace un ratito me decías, bueno, vamos a hablar más tarde sobre el CGT. Yo querría marcar como un episodio histórico, o por lo menos un signo distintivo de época, que estoy tratando de hacer memoria rápidamente. Por primera vez, te diría, en mucho tiempo desde el retorno de la democracia, hoy la bandera la está tomando la CGT, que no había sucedido durante el gobierno de Alberto, que no había sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri, que solo ocasionalmente y de manera episódica sucedió durante los gobiernos de Carlos Menem. Me parece que hay un signo distintivo, por lo menos en estos primeros días de Javier Milei. Uno podrá decir, fue producto de la torpeza propia de Milei de no tender un puente, fue producto de un despertar del sindicalismo más tradicional de la Argentina que no nos tenía acostumbrados a este tipo de reacciones. Una reacción que a muchos nos sorprendió de determinar un paro de actividades a los 44 días de gestión de Javier Milei, una segunda movilización que será seguramente mucho más masiva ese mismo día, el 24 de enero, al Congreso de la Nación, luego de la que hicieron días atrás a tribunales, la multitud de presentaciones judiciales, es decir, hay un escalonamiento de acciones que yo honestamente no había visto en muchísimo tiempo de parte del sindicalismo. Ahora, así como te digo que percibo una vocación de ejercicio del poder como oposición de parte de la CGT, lo que no percibo es la construcción a partir de ese ejercicio de un nuevo liderazgo. Es decir, me resulta muy difícil ver que de esta CGT surja el liderazgo que en 2025 vaya a dar un batacazo en las elecciones o que en 2027 pueda alumbrar un nuevo candidato presidencial. Pero insisto, me parece que es un fenómeno muy llamativo porque
muy circunstancialmente y por primera vez en muchos años, se pone el sindicalismo más tradicional a la vanguardia de la política. No tendría por qué ser es el rol de la CGT, digamos. No, pero digo, en general, cuando vos no... a ver, hay una norma, no quiero hablar de normas de la política delante de Leandro, que sabe muchísimo más, pero se supone que los espacios que no llena uno, los llena otro. Y si hay un momento donde hoy la política no está ofreciendo ese tipo de respuesta, aparece este sector al que nadie tenía en planes, Pasan varias cosas. Es la primera vez en la historia que quieren aplicar una reforma laboral por decreto, ¿no? Y que van tan a fondo con una política económica que destruye el empleo. En segundo lugar, los liderazgos son importantes, pero de ninguna manera es lo que determina un proceso histórico, de ninguna manera. Yo creo que es un grave error suponer que un liderazgo de corte mesiánico como el de Milei se le puede contraponer la aparición de un nuevo tipo de liderazgo mesiánico, pero de signo ideológico inverso. Los procesos históricos que llevan a finales felices son los procesos colectivos. Y en esos procesos colectivos surgen liderazgos en las luchas. Y eso no es de la mañana a la noche. Nosotros estamos mal acostumbrados. Vimos el surgimiento de una referencia pública en los medios de comunicación, en las redes, en 2 años, y pensamos, Lula, que lo ponemos como ejemplo, que debe ser seguramente el líder latinoamericano más importante y más prestigioso que tenemos vivo hoy, digamos, con poder. Bueno, es un tipo que perdió 4 elecciones. Pero los mejores liderazgos políticos que alumbró la Argentina en los últimos años no fueron producto de construcciones colectivas. A ver, por Ni ejemplo. Néstor Kirchner fue producto de una construcción colectiva, Néstor Kirchner fue una construcción de palacio. Es decir, después salió mejor para las grandes mayorías, sin lugar a dudas, creo que los números están a la vista. No, Néstor Kirchner fue Pero presidente... Néstor Kirchner es una construcción del palacio. No. Néstor Kirchner fue presidente como consecuencia de la rosca del peronismo. Claro. Sin lugar a duda. Pero el liderazgo de Néstor Kirchner de ninguna manera se dio solamente en términos personales. Si hay algo que se dedicaba a hacer el tipo, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero tengo la suerte de ser muy amigo de alguno de sus amigos, era dedicarse a hablar y a juntar, a rosquear con todo el mundo, pero lo digo como algo positivo. Sí. O sea, el tipo hablaba con todos los intendentes, con todos los diputados. A mí me contaba el Cuervo Larroque. Eso no es la calle, sigue siendo el palacio. A mí me contaba el Cuervo Larroque, por ejemplo, en su momento, que el tipo se ocupaba, y Heller me contaba lo mismo que le pedía del otro lado, de formar a los pibes. Había una concepción del movimiento social, cultural, y creo que, de hecho, se pudo construir una organización juvenil muy importante como la Cámpora, digamos, que fue producto, entre otras cosas, de una concepción de la política en términos gregarios y colectivos. Y la bronca del tipo, del tipo, en más de una oportunidad, era que justamente no pasaba lo que él se hubiese imaginado que tendría que haber pasado, que era que los cuestionamientos a él vengan desde su propia organización por izquierda, desde el sector juvenil. O sea, esto se planteó. Entonces, ningún proceso histórico se construye con la... Los líderes son siempre la consecuencia de un proceso que va de abajo hacia arriba y que son profundos. Por eso, Lean, les preguntaba, ¿dónde está apretando el zapato más? Porque es ahí donde van a salir... Está bien, se fueron a Kirchner, ¿no? Un liderazgo muy grande, pero sí dirigencias que sean las próximas en discutir qué es lo que viene o al menos en defender. Pero lo que pasa es que también estamos frente a un fenómeno que es raro, que es la disolución de la sociedad. Acá no está en crisis solamente el Estado. ¿No? A ver, el hiperindividualismo conlleva a que es como una lógica cada vez más de segmentos, ¿no? El concepto de pueblo, que es un concepto que yo creo que sigue estando vigente, pero hay que construirlo. No es que se da por definición. Igual ahí yo pensaba... Cierro con esto. Ojo, que tal vez nos va a tocar transitar un periodo histórico donde no exista ni un único movimiento de masa, ni un punto único de aglutinación, sino lo que tengamos que construir sea una suerte de cooperativa donde haya distintos liderazgos y distintas formas. A ver, hay liderazgos políticos que tienen predicamentos sobre los sectores populares, hay otros que tienen sobre sectores medios. La Argentina es un país que tiene distintas diversidades. No es lo mismo la realidad que vive la gente del campo o la gente, de los pueblos agropecuarios que la realidad que vivimos acá. Entonces, ojo que eso de alguna manera nos pone a los que creemos en la política popular frente a una disyuntiva, que es la de tener que articular colectivamente con liderazgos de distintas intensidades y con procesos históricos que van a reclamar que la gente sea la protagonista y no que le vengan a decir de arriba qué es lo que tiene que resolver, un modelo de construcción distinto
propio de una nueva realidad que es completamente diferente. Sí, Mechi, ¿cuál es tu visión de esto? Porque lo charlamos mucho, el tema de las dirigencias, liderazgos. Sí, yo creo que hay una crisis, o sea, la crisis de liderazgo se mostró en estas elecciones, una gran crisis de liderazgo político, toda la interna cielo abierto que tuvimos entre Cristina, que nos hablaba con Alberto, la aparición después de Massa queriendo condensar una figura dentro del peronismo. Creo que eso mostró que hay una crisis de liderazgo político, eso, pasamos de etapa, ¿no? Y hoy estamos con una orfandad tremenda, hoy todo el mundo se siente huérfano, ¿no? ¿Quién va a bajar línea? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo creo que no hay que seguir buscando eso, que hay que empezar a construir esas líneas y hay que empezar a construir esas referencias, etcétera. Pero pensaba, cuando Leandro estaba hablando, pensaba, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, ¿cómo empieza la transformación, el cambio? Bueno, empieza también con un montón de sectores que se expresan. Uno de los temas que pasó, que nadie se esperaba, por ejemplo, era cuando se deroga el fallo Roe versus Wade del aborto legal, que empieza a surgir un feminismo y todo el Partido Demócrata se apalanca sobre eso y dan vuelta las elecciones de medio término discutiendo el aborto legal en cada uno de los estados. No digo que acá vaya a ser ese fenómeno o algo así, pero digo, nadie se esperaba que sea eso lo que empieza a transformar el debate político en Estados Unidos. Yo creo que acá tenemos muchos sectores que tienen muchas cosas. Está la bandera del ambientalismo, está la juventud. Hoy vimos que vota Milei, gran parte de la juventud, pero hay otra gran parte de la juventud que no fue tomada en cuenta en ninguna etapa de la campaña. En ninguna etapa de la campaña se trabajó con la juventud, se les fue a hablar, se les fue a proponer algo. Yo no recuerdo política pública que se haya inaugurado para la juventud durante nuestro gobierno, ¿no? Lo digo en primera persona, porque Progresar venía de antes, porque Conectar Igualdad venía de antes, porque todas las políticas para la juventud venían de antes. No hubo nada que se le ofrezca a esto. Una juventud que estuvo muy golpeada por la pandemia, por el encierro, por un montón de cosas que no pudo hacer y además porque es, en términos laborales, la más precarizada, la más pobre, la que está pedaleando en Rappi o dándose vuelta en Uber y que además tiene otra forma de pensar el trabajo. ¿Qué le ofrecemos en trabajo nosotros a ellos? Una oficina 8 horas. Ni vos, ni yo, ninguno de nosotros quiere trabajar 8 horas en una oficina. El mundo del trabajo cambió y cuando hablamos de esto, muchas partes, la dirigencia tradicional nos dice gobernar es crear trabajo. Pero no nos cuestionamos qué es el trabajo hoy en el siglo XXI, qué es lo que vamos a pensar y qué vamos a ofrecer de sobre todo porque hubo una ¿no? recreación del mercado laboral por parte de sus protagonistas. Es decir, muchos de esos trabajadores que quizás erróneamente uno podría creer que se asumen como dueños de su propia vida, pero también con justificación, porque si el mercado laboral no les ofrecía y hoy pedaleando llegan a fin de mes, bueno, eso también hay que contemplarlo. La explosión del mercado de trabajo también hace referencia a esto que le estamos planteando, no estoy descubriendo la pólvora, digamos, que vivimos una sociedad mucho más individualista y fragmentada. Entonces, a ver, ojo que el modelo sindical tradicional está absolutamente en crisis porque se está viendo un fenómeno que tenemos que tomar nota, que es la proletarización de la derecha. La aparición del trabajador informal, que no se siente representado por ningún sindicato, básicamente porque no siente que tenga que compartir nada con nadie. Primer punto. Y segundo punto, compañeros, a todos los que están en casa viendo, que me están escribiendo. No hay que ser tan ansioso. Yo sé que es un garrón la sensación de sentir que este tipo está rompiendo todo, avanza sobre lo irreparable. Cuando ves lo de la ley de bosque, la ley de glaciares, la ley de tierra, decís, este tipo está tocando cosas que son irreparables. ¿Me entendés? Que haces un desmonte en un lugar donde no corresponde, es irreparable. Armás una mina al lado de un glaciar, es irreparable. Permitís que... Bueno, vendés YPF, vendés... Es irreparable, irreparable. Ahora, dicho lo cual, y les pido a todos que no perdamos el eje, porque en una sociedad como la nuestra, el que se enoja pierde y el que se apura demasiado también puede perder. Esto no es para lento, no es para débiles, pero tampoco es para ansioso. No podemos estar todo el tiempo... No lleva un mes este hombre. Y estamos todos viendo, ¿y quién es el próximo líder? Si yo te hubiese dicho en el año 2002 que Néstor Kirchner iba a ser presidente de la República, me prendía la máquina de la risa. Pasa, ¿entendés? Entonces, porque si no hay una cosa de ansiedad, todo el tiempo acumulando la ansiedad, ¿quién va a ser? Tranquilo, compañero, lo que tenemos que tener es los pies sobre la tierra y la mente lúcida. Pero para ir cerrando, no creo que sea tanto por el tema del liderazgo o no, sí por dónde van a salir. Si es por el liderazgo también, si en el canal están todo el tiempo preguntando, hicieron un juego la vez pasada, a ver quién es el próximo líder, ponían las caras de todo. Y la gente en las redes también, Vos decías, por ahí no puedes pelear la ley de bosques. Si te aprieta el zapato a vos, seas el sector que seas, realmente vas a salir a
Para mí el tema es más el proyecto. ¿Qué proyecto, qué proyectos, no? Puede ser uno, puede ser múltiple. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué querés construir? Yo creo que hace rato no hay una propuesta de proyecto. Milei propuso algo que mucha gente compró. Sí. Para mí, espejitos de colores. Perdóname, y acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hicimos una elección histórica, sacamos más de 32 puntos, casi 600.000 votos. Porque le propusimos a la gente un programa de gobierno. Nos estaba apurando Rodo, que nos hizo venir Rodo hinchó la pelota para estar acá a las 11 y ahora dice que no tenemos que ir. Seguimos discutiendo afuera. Gracias a los tres por haberse quedado. Gracias a Rodo y a Leo, obviamente, y a todo el equipo de C5N por el laburo de hoy. Nos vemos la semana que viene.